Con 2 líneas en el bolsillo y un vestido de novia en el baúl, Clara Brannan bajó del tren con el rostro caliente y la dignidad hecha a jirones. El telegrama tenía solo unas palabras. Me marcho. No puedo. Thomas. Ni explicaciones ni promesas. El baúl olía a madera y a cielo frío. Dentro, el vestido doblado parecía una promesa que ya no pertenecía a nadie. La estación de Traspect olía a vapor, a cuero y a polvo. El atardecer mordía los bordes de las vías, y en el inmenso horizonte de la llanura, las sombras de las cercas se alargaban como dedos que señalaban caminos posibles y puertas cerradas. No había trabajo para una mujer sola que llevara un título de enfermera en la frontera. Había, sin embargo, ofertas. Algunas con apellido y sonrisa cínica, otras con manos que solo conocían el truco de pagar lo menos posible. La primera voz que se acercó fue la de B. Jack McCrew, patrón del único almacén que tenía crédito y licencia para hablar alto en la calle principal. Le habló con una mezcla de ventaja y cordialidad. Un cuarto en el almacén, atención por las noches a su mesa y compañía cuando la soledad apretara. Gratitud, dijo él, en tono que pretendía envolver la proposición como quien ofrece un favor. Gratitud que, en su boca, saboreaba a control. La segunda fue la señora Ali, dueña de la lavandería más ruidosa del pueblo. Sus manos eran las manos de la gente que había raspado barro y mugre durante años. Sus propuestas eran prácticas y sin adornos. Pilas de ropa, agua caliente, manos quemadas por el jabón, paga medida por montones de camisas. Clara vio en la oferta el destino de sus uñas y la pérdida de cualquier reconocimiento de su conocimiento. Lavandería, sí, pero pagar con la salud de sus dedos, con la rendición de su formación. La tercera propuesta, la más difícil de escuchar, llegó envuelta en una sonrisa mal disimulada y un tono de beneficencia. La señora Fletcher ofrecía una posición en su mansión. Trabajo de cuidados y compañía para una señora mayor, decía la carta. En la mansión, cuando Clara cerró los ojos, vio un salón con cortinas y servidumbre que exigía sumisión bajo la máscara de cuidado. Lo que la señora Fletcher llamaba agradecimiento, otros lo llamaban precio. Clara, que había aprendido a leer la diferencia entre un empleo y una usurpación de su persona, lo rechazó con la cabeza erguida. Podía estar hambrienta, pero no vendería su cuerpo ni su alma por techo. Aquellas 3 ofertas fueron para ella una línea divisoria. Trabajo que devoraba la dignidad o la posibilidad de ejercer su oficio con respeto. La llanura no perdonaba a quienes aceptaban el primero. La vida se iba fragmentando en servicios baratos y promesas rotas. Clara recogió el vestido, lo metió de nuevo en el baúl, tomó una manta y contó sus monedas en la penumbra de la estación. No eran muchas. La sensación de ser una mercancía la azotaba más que el frío. Fue entonces, mientras doblaba el telegrama con manos que ya no temblaban tanto, cuando lo vio. Un hombre a caballo, al borde del camino, observaba el movimiento como si midiera cada figura con la precisión de la necesidad. Tenía el sombrero inclinado, una chaqueta curtida por el viento y una postura que no pedía permiso. Cuando él desmontó y se acercó, su andar era directo, sin la fanfarronería de los forajidos ni el ademán de los ricos. Se presentó como Jacob Cole. No ofreció conversación superflua ni promesas exageradas. Se quitó el sombrero con respeto y dijo: «Tengo 3 hombres en el rancho que necesitan manos buenas. No tengo salario que dar, pero sí cama, comida y lo que haga falta para curarlos. Si eres enfermera vendrás conmigo y harás lo que sabes hacer». Era una oferta poco ostentosa. No había oro en sus palabras, solo intercambio, trabajo por hospedaje, habilidad por sustento. Pero en esa frontera, la dignidad también se cambiaba por dignidad. Clara dudó. Había frío, hambre y miedo, pero también orgullo y entrenamiento. ¿Dejar todo por un no salario? ¿Confiar en un vaquero? ¿Subir al buggy de un hombre cuyo nombre acababa de escuchar? Ella miró al horizonte y por primera vez desde que habían arrancado la promesa de su boda, pudo ver algo que no la empequeñecía. Las 3 ofertas del pueblo le ofrecían pequeñas rendiciones.
La de Jacob le ofrecía la posibilidad de ejercer su oficio, y con ello de mantenerse entera. Respiró y respondió: «Iré, pero no por compasión, voy porque sé lo que hay que hacer. Si quieres saber cómo una simple oferta cambió una vida y un rancho entero, quédate hasta el final y acompaña a Clara en este camino». El viaje hasta el rancho fue como atravesar un mapa de recuerdos que aún no pertenecían a ella. El buggy salpicó tierra seca, y el viento arrancó a su paso motas de paja y olor a lejía. Jacob conducía con manos firmes. Apenas hablaban. A su lado, Clara revisó su baúl, sacó vendas, gasas, una cajita de botones y algunos libros de medicina que había guardado contra la posibilidad de tener que arreglárselas sola. Ella notó, en los gestos de Jacob, la economía del hombre que no derrocha palabras. Era práctico, preciso, agradecido en silencio. Cuando llegaron, el rancho se alzaba como una promesa a medias. Establos, una casa larga con porche, y al fondo, una herrumbre de graneros. Había huellas de prisa reciente. Las herramientas estaban esparcidas y una cerca nueva había quedado a medias. Los tres hombres estaban recostados en camas improvisadas en la sala grande. Tommy, un muchacho de poco más de 18, presentaba una pierna enrojecida, hinchada, con una infección que había avanzado por falta de atención. Miguel respiraba con dificultad. Alguna viga le había roto costillas durante un derrumbe, y su respiración entrecortada delataba el riesgo. Pete, con el hombro caído y la cara pálida, evitaba mover el brazo por dolor y entumecimiento. Ninguno de ellos había recibido tratamiento profesional en días. Jacob les miraba con ese afecto rudo que solo se cultiva entre hombres que dependen unos de otros. Debía la vida a algunos de ellos y no dejaría que se la devolviera al polvo. Clara se puso manos a la obra con un orden que no pedía permiso. Encendieron un caldero de agua sobre la estufa. La leña crepitó con honestidad. El primer paso fue purificar, hervir agua para el lavado, calentar compresas, preparar carbol y soluciones. Clara explicó cada gesto a Jacob sin condescendencia. El agua debe hervir al menos 10 minutos. Con eso evitamos la mayoría de las bacterias. El carbol no lo usamos a gusto. Lo mezclamos con agua para limpiar y evitar que el tejido infectado avance. Necesito fuerza, calma, y que nadie cargue al muchacho hasta que la pierna esté estable. Jacob escuchó y asintió. No hacía preguntas innecesarias. Su contribución inmediata fue traer más mantas, subir camas al porche para que el aire ayudara y buscar implementos que la albergaban al siguiente día. El trabajo fue largo y expuso a Clara a la crudeza del oficio sin sensacionalismo. La necesidad de cortar tejido muerto, para que la vida sana pudiera afianzarse. El temblor de las manos al suturar. La precisión de un torniquete colocado con firmeza, y la conversación constante con los pacientes para sostenerlos emocionalmente. A Tommy le hicieron un drenaje en la zona infectada de la pierna. Clara separó con calma tejido necrosado. Lo explicó al muchacho con voz firme. Lavó la herida con agua hervida y carbol, colocó apósitos y una venda a tensión moderada para controlar la inflamación. No fue heroico ni instantáneo, fue técnica y paciencia. Le enseñó a Tommy a apoyar la pierna con almohadas, a mantener la laceración limpia y a reconocer señales de empeoramiento. Tommy lloró una vez, no de vergüenza, sino por el alivio de que alguien supiera su nombre y su dolor. Con Miguel, el desafío fue distinto. Las costillas fracturadas provocaban que cada respiración fuera trabajo. Clara improvisó una envoltura que sujetara el torso sin inmovilizar completamente, un vendaje firme que remitiera el roce entre las costillas y el cuerpo y que ayudara a controlar el dolor. Observó su respiración, midió la fiebre y usó paños húmedos para bajar la temperatura cuando subía. Sus instrucciones eran claras: reposo, apoyo emocional y observación. No ofrecía promesas rápidas. Explicó los tiempos y las señales de alarma con honestidad. Miguel respondió con la soberanía de quien depende ahora de manos ajenas, y en ese intercambio lento se formó un respeto que no necesitaba palabras grandilocuentes. Pete llegó a ser una prueba de ingeniería y tacto.
El hombro dislocado y daño en los nervios hacía que algunos movimientos fueran imposibles sin causar dolor insoportable. Clara preparó tracción suave, y con ayuda de Jacob y de una almohada firme, realizó una reducción cuidadosa, trabajando en sincronía con la respiración del paciente para minimizar el espasmo muscular. No hubo lágrimas de valentía, sino exhalaciones controladas, sudor y el clic sordo de ligamentos reponiéndose en su lugar. Después, colocó un cabestrillo de cuero y almohadas para inmovilizar y proteger el brazo, mientras los nervios comenzaban su lento recorrido hacia la recuperación. Las noches fueron largas. Clara veló junto a los heridos, lavó vendajes a la luz de una lámpara de aceite, dejó tazas de caldo tibio sobre la mesa y le habló a cada uno de forma distinta. A Tommy le contaba anécdotas para distraerlo, a Miguel le enseñaba ejercicios de respiración para que cada costilla se acomodara con menos dolor, y a Pete le narraba historias de pequeños progresos para que la paciencia no se volviera desesperanza. Sus manos se movían con la cadencia de quien ha pasado por academias y hospitales, y que ahora adaptaba aquel saber a una casa de campo. No pretendía milagros. Explicaba la posibilidad de complicaciones y pedía ayuda cuando era necesaria. Jacob estuvo a su lado casi siempre. No porque quisiera observarla trabajar con orgullo, sino porque su sentido de deber le exigía estar. Él traía agua, cortaba leña, reparaba un arnés, ordenaba los suministros con la economía de quien sabe que cada cosa cuenta. A veces se acercaba y, sin ostentación, le pedía que repitiera un procedimiento si había dudas, no por desconfianza, sino por la humildad de quien acepta no saberlo todo. En una de esas noches, cuando una fiebre alta amenazó a Tommy y la tensión llenó el cuarto, Jacob tomó la mano de Clara y dijo en voz baja: «Te debo esto. Me salvaron, y no pienso devolverles la cuenta dejándoles morir». No gritaba heroísmo, solo dejaba caer la razón simple de su oferta: deuda moral y lealtad. Los días siguientes trajeron retrocesos y pequeñas victorias. La pierna de Tommy perdió su calor ardiente. La hinchazón cedió con vendajes limpios y reposo. Miguel respiraba con menos dificultad. Su frente dejó de sudar y su aliento recuperó calma. Pete recuperó algo de fuerza en los dedos y, aunque el brazo seguía entumecido por momentos, pudo acercar una taza a sus labios sin ayuda. Cada mejora no fue el milagro de una noche, sino el resultado de una técnica aplicada con constancia, de higiene, de calor y de la presencia constante que evitaba que una herida se infectara de nuevo por negligencia. En el rancho, la economía no se manejaba con billetes tanto como con gestos. Las provisiones que Jacob ofrecía al inicio, un cuarto en la casa, pan, leche y tabaco, pronto se convirtieron en trueque. Clara pedía huevos a cambio de curar a un caballo atornillado en la herradura. Enseñaba a la niña que venía a mirar cómo limpiar la herida, y a cambio, recibió una trenza de lana y la promesa de leche fresca cada mañana. Los vecinos traían lo que podían: una chica con una cesta de manzanas, un hombre con heno. La reciprocidad formó un tejido que no se retira en forma de cheque, sino en la seguridad de que nadie en la comunidad se quedaría sin manos cuando la necesidad golpeara. La convivencia fue dando paso a historias mínimas que contaban más que las palabras grandes. Jacob contó, a su manera, por qué no desertaba frente a la enfermedad de los hombres que había acogido. Años atrás había estado enfermo, sin fuerza. Unos tipos lo habían escondido en un chalet y le dieron pan y cuidado cuando nadie más lo habría hecho. Aquella deuda, silenciosa y pesada, le obligaba a no consentir la muerte de quienes ahora le habían ayudado. No era nobleza teatral, era un principio simple: devolver la mano que se extiende. Clara entendió que su oferta no era caridad sino justicia. Ella también abrió su corazón a fragmentos de su pasado. Contó de Thomas, con la precisión de quien mira una puerta cerrada y no pretende romperla. Había habido promesas que se deshicieron por miedos ajenos, una carta que desapareció en la oscuridad, y la necesidad de no convertirse en algo que no era. No pidió compasión. Compartió su verdad como quien coloca piezas en una mesa para que el otro las vea y las respete. Jacob la miró con una atención que no disminuía su independencia.
La trató como compañera cuya pericia era necesaria, nunca como objeto que se agarraba para llenar soledades. Se fueron tejiendo gestos cotidianos que ablandaban la costumbre de estar a la intemperie. Había cenas sencillas donde se discutía la mejor forma de apretar una venda. Tardes en las que Jacob enseñaba a Tommy a herrar un caballo cuando sus piernas se sentían más firmes. Mañanas en las que Clara enseñaba a la vecina a hervir agua y a cuidar una herida para que la próxima infección no tomara a nadie desprevenido. La casa larga se convirtió, poco a poco, en un lugar de tránsito hacia la seguridad. El amor brotó de esas costuras y no como una pasión que todo arrasa, sino como compañía que se ofrece y se pide con la misma libertad. Jacob no llegó con un plan para poseer a Clara, llegó con la necesidad de cumplir una deuda y con la simplicidad de quien pide ayuda. En un ocaso de verano, mientras colgaban vendajes en el porche y el viento arrastraba olor a heno, Jacob dejó de reparar una cerca y habló. No sé prometer grandes cosas con palabras bonitas, pero sé esto. No quiero que estés aquí por compasión, ni que te vayas por falta de respeto. Si me quedas, si eliges quedarte, será porque lo quieres por ti, no por lo que te debo. Clara escuchó. No fue una proposición de propiedad. Fue una petición de compañía compartida en un trabajo que ambos valoraban. Ella respondió con la misma claridad que había tenido al rechazar las ofertas del pueblo. Lo hizo recordando que su elección debía mantenerla entera. No cambiaré quién soy por nadie, dijo. Si me quedo, será porque este lugar me permite usar lo que sé. Si un día necesito irme, tú lo sabrás primero. Jacob asintió como reconocía a una igual. No se arrodilló, no exigió firma. Se dieron, en cambio, un apretón de manos que cerraba una alianza más antigua que los acuerdos oficiales. El tiempo consolidó el arreglo. Hubo días en los que las noticias del pueblo llegaban con otras ofertas para Clara, trabajos más respetables, que sin embargo, prometían degradarla. Ella contestó siempre con la misma convicción. Su lugar estaba donde podía cuidar y ser tratada con reciprocidad. Con los años, el rancho cambió. Lo que había sido un refugio rústico, se convirtió en hogar con muchas manos. Repararon la cerca, plantaron un huerto, construyeron un cobertizo para las curaciones y organizaron una pequeña sala que servía para quien llegara herido. Las visitas que antes eran esporádicas comenzaron a ser más frecuentes. La gente del pueblo traía, a cambio de curas, leche, heno, trabajo. El trueque no era un sistema de mendicidad, sino una economía de respeto. Cada quien daba lo que podía y recibía lo que necesitaba. Cuando Jacob propuso matrimonio, lo hizo como quien pide la siguiente estación de un viaje compartido, no como quien reclama un trofeo. Lo hizo en el porche, con las manos manchadas todavía de barro, con el sol poniéndose sobre la pradera. Me gustaría que fueras mi compañera, dijo. No para poseerte, sino para tener a alguien con quien contar a la mañana. Clara lo miró, y por primera vez rompió en una sonrisa que no estaba hecha de necesidad sino de elección. Se casaron en una ceremonia sencilla. Vecinos, una mesa larga, pan y vino, la bendición de quien fuera que bendecía en ese lugar. No por mandato de un púlpito, sino por el deseo sincero de la comunidad. Ella guardó el vestido de novia en el baúl durante la noche de la boda. Pero esta vez no era una reliquia de pérdida. Lo colgó cerca de la ventana donde la brisa lo acariciaba como recuerdo de un pasado que había curado. La vida después no fue un cuento de prosperidad fácil. Fue el fruto de trabajo, técnica y reciprocidad. Los heridos se recuperaron en distintas medidas. Tommy aprendió la herrería, y hoy es hombre de manos firmes. Miguel volvió a cargar leña con cuidado, y Pete recuperó movilidad y habilidad para las tareas del rancho. Clara se transformó en referencia en la región. Mujeres y hombres venían a aprender primeros auxilios, a escuchar sobre higiene y sobre cómo evitar que una infección se volviera tragedia. Enseñó a hervir agua, a limpiar, a cuidar sin humillar. No fue curandera de milagros, fue maestra de prevención. El rancho prosperó porque su centro,
Ya no era una sola persona, sino un tejido de compromisos. Jacob dejó de ser simplemente el vaquero que tenía hombres a su cargo. Se volvió un hombre que presidía una comunidad de cuidado. El cambio más grande no fue una cosecha extraordinaria, ni un hallazgo de oro, sino la calma con la que la casa se llenó de vida. Hubo hijos que corrieron por el porche, una voz de mujer que salía al campo para curar una pata de caballo, un muchacho que pasó de ser paciente a aprendiz. Clara trajo al oficio un sello de dignidad que se filtró como agua en las costumbres. Nadie en aquel radio ofrecía precariedad disfrazada de oportunidad sin que la comunidad cuestionara. Años después, cuando el baúl estuvo abierto otra vez y el vestido limpio volvió a asomarse a la luz, Clara no sintió entonces la punzada de abandono que una vez la azotó en la estación. El vestido colgó en un armario lleno de ropa gastada por la vida trabajada, y la pradera detrás del rancho brillaba cada mañana con la luz que regenera. En las noches, al mirar las vías en la distancia, pensaba en la estación y en las 3 ofertas que rechazó. No lo hizo con orgullo mezquino ni con desprecio. Lo hizo con gratitud por haber mantenido su medida. Ninguna de aquellas opciones hubiera permitido lo que allí, en medio de la nada, floreció. La posibilidad de ejercer su oficio con respeto, de construir una familia sobre el fundamento de su habilidad y de sentar un precedente de reciprocidad. Jacob y Clara envejecieron con la sencillez de los que saben que su historia no se sostiene en hazañas singulares, sino en gestos diarios. Se les veía sentados en el porche, las manos a veces ocupadas en una conversación sin prisa, otras en silencio, que compartían como quien descansa después de un trabajo bien hecho. Hubo dolor, como siempre lo hay en la vida. Hubo pérdidas de animales y cosechas malas, pero la comunidad aprendió a no dejar que la desgracia se volviera ruina, porque el rancho respondía con manos y conocimiento. Donde hubo una vez ofertas humillantes, ahora había una institución de cuidado. Una enfermera respetada cuyo nombre se pronunciaba con admiración, y un vaquero que nunca olvidó lo que la deuda humana obliga a hacer. Lo que hizo Jacob al ofrecer aquel lugar no fue salvarla como en un cuento de rescate. Ofreció la oportunidad de ejercer su oficio con honor, y al hacerlo, permitió que Clara transformara la vida de muchos. Cambió la vida del rancho porque su oferta creó espacio para el servicio y la reciprocidad. No fue un único acto de heroísmo, sino una decisión cotidiana que se convirtió en hábito, y con el tiempo, en modo de vida. Cambió todo porque devolvió la posibilidad de trabajo digno a quien lo merecía. Con el tiempo, el rancho tuvo más que un nombre. Fue un centro donde la gente sabía que, si la desgracia llegaba, encontraría manos expertas, calor y la humanidad necesaria para curarse. Los hijos de Clara y Jacob corrían por los pasillos, aprendiendo la lección de que el respeto se gana con el trabajo y se multiplica cuando se comparte. Si te preguntan qué fue lo que realmente cambió todo, puedes decir que no fue una sola acción grandiosa ni una fortuna repentina. Fue una oferta honesta en la estación, un buggy que se detuvo, manos que no temieron a la suciedad y la paciencia de alguien que creyó que la dignidad profesional no se vende. Fue la decisión de Clara de mantener su medida, y la de Jacob de sostener a quienes le habían tendido la mano. Si esta historia te ha llegado, dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Clara? Comparte tu pensamiento abajo. Suscríbete si quieres escuchar más relatos así, y comparte esta historia con alguien que valore el poder del trabajo digno y la comunidad.